Arrancamos con estos diálogos de movilidad en casa, seguimos acercándonos a los transportistas de los distintos estados de la República para conocer sus problemáticas y, por supuesto, para saber cuáles son las soluciones a todos los problemas que enfrentan ahora en medio de la pandemia y de toda una transformación del sistema de transporte público. Es un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. ¿Qué tal, Cris Gutiérrez, Cristela Gutiérrez? ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de Facebook? Bienvenidos a Diálogos de la Movilidad, donde estamos tratando siempre con mucho gusto los temas de mayor importancia de la movilidad y el transporte. Y mire, estos foros nos gusta mucho hacerlos porque vamos aprendiendo más de los protagonistas que están al frente de las líneas del transporte y que dan cara a cara el servicio con el usuario a pesar de estar hoy en una contingencia por el tema del COVID-19. Me da mucho gusto saludar en la mesa a nuestros invitados de hoy. Tenemos al señor Roberto Serna Aguilera, él es gerente general de Ómnibus Fronterizos de Coahuila, y también nos acompaña Alonso Enríquez Bouzar, presidente del Consejo de Administración de Autotransportes Urbanos del Puerto de Veracruz. Y también como promotor y organizador de estos foros tenemos a don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC. Les doy la más cordial bienvenida a Diálogos por la Movilidad. Me gustaría empezar preguntándole, saludando a don Mario Hernández, el resumen, el recuento de lo que es en su perspectiva estos foros de movilidad que hemos tenido con los transportistas y los objetivos que persigue don Mario. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, compañeros Alfonso Enríquez, Roberto Serna. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos en nuestra quinta mesa y, como dicen por ahí, no hay quinto malo. Y naturalmente que esta noche vamos a disfrutar mucho los comentarios de ustedes, así como los comentarios y reflexiones que nos hagan, y también la participación de algunos compañeros que ya me han mandado mensajes, que ya están conectados en Facebook. Alfonso, mi estimado, voy a decirlo abiertamente, mi pollo, siempre lo identificamos así a Alfonso por la manera en que hemos tratado durante muchos años. Tengo muchos años de conocer a Alfonso, y le doy la bienvenida esta tarde a Roberto Serna, que esperamos tener una buena amistad, como siempre la tenemos con todos los transportistas. Roberto tuvo la amabilidad de aceptar una llamada personal y lo invitamos a participar en este foro, y naturalmente que tiene algunas experiencias que contarnos. Por ahí me decía Roberto que en algunas ocasiones se ha presentado pues solo en algunos eventos, pero queremos que te sientas parte del grupo de Conturmex, y como así lo mencionamos siempre, somos un grupo de amigos interesados en el transporte y en mejorar algunos aspectos que tienen que ver con el gremio. Agradezco mucho la participación de todos nuestros amigos que están conectados. Todas nuestras mesas han tenido un común denominador, que es la importancia de la unidad. Esto se ha venido repitiendo, inclusive tuve la oportunidad de entrar en uno de los foros que no estamos organizando nosotros, y ni Pasajero 7. Sin embargo, ahí se tocó el tema y me dio mucho gusto que hicieran referencia a nuestros foros. Y eso indica que realmente creo que estamos haciendo un poquito de impacto, y que se mencionaba que qué importancia tiene que los transportistas tomen la iniciativa para hablar de estos temas y presentar algunas sugerencias, algunos comentarios de importancia. La importancia de la unidad es un tema recurrente en todos nosotros, y es un buen momento continuar hablando de ella, y también de los proyectos que nos permitan salir adelante en la problemática que ahora nos ocupa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, recurriendo a los compañeros de los diferentes estados. Hasta el momento hemos estado en 12 estados de la República Mexicana, con un grupo de 16 transportistas y 2 especialistas en transporte que nos han acompañado a darnos también sus comentarios. Es lo que estamos planeando, hacer otro tipo de mesas también en la que participen los transportistas, donde haya proveedores, donde haya autoridades, para que nos permita tener un consenso general de lo que tenemos que hacer utilizando esta problemática de la pandemia y los problemas que ya se están viniendo, como es el caso
como algunos compañeros, que ya las financieras están detrás de ellos, porque obviamente también necesitan recurrir a sus pagos. ¿Qué es lo que tenemos en esta mesa esta tarde? Temas que son de interés para todos. Algunos quizás tengamos que repetirlos porque son temas que son, como digo, recurrentes en toda la República, pero que de alguna manera queremos escucharlas con otras voces, con otros conceptos y con otras sugerencias, puramente van a surgir dentro de esta plática. Gracias, bienvenidos todos. Gracias, don Mario. Y tiene mucha razón en decir que hay temas que se repiten, pero no por ello dejan de ser interesantes, ya que nos interesa saber desde todas las perspectivas cómo está viviendo el transportista esta pandemia, estas contingencias y las políticas de sana distancia. Señor Roberto Serna, ¿cómo se le hace para subsistir con estas condiciones en contra? Antes de la pandemia, seguramente las cosas no estaban tan bien, pero hoy se recrudece en esta situación. Platíquenos su experiencia, por favor. Así es, Fernando. Mira, nosotros en la ciudad de Torreón desde el 2008 hicimos una empresa, todos los concesionarios, para trabajar con un sistema de prepago. Los 587 autobuses que hay en la ciudad cuentan desde entonces con un sistema de monitoreo satelital, con barras contadoras y con un sistema de prepago, por lo que tenemos un buen control de nuestros ingresos y de nuestros servicios. A partir de marzo, que fue cuando nos pegó en esta parte un poco más fuerte lo de la pandemia, se nos disminuyó un 75% nuestro ingreso. Es decir, que en abril y en mayo, en dinero, representó alrededor de 60 millones de pesos. En lo que va del mes de junio, ha mejorado. De tener un 25% de nuestros aforos, hoy traemos alrededor de un 50%, pero la realidad que nosotros vemos es que lo que resta del año esto no va a mejorar. Pensamos que vamos a seguir trayendo alrededor de 90 a 95 mil usuarios cuando nuestro promedio diario era de 180 mil. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que nos pusimos de acuerdo que en vez de traer 520 o 530 autobuses trabajando diario, traemos 320, 330, pero en lo particular con nosotros, que son concesiones municipales, no hemos tenido apoyo ni estatal ni municipal. Se nos terminaron nuestras reservas, manejamos un fideicomiso donde nosotros controlamos todo nuestro sistema de prepago, teníamos aproximadamente 15 millones de pesos guardados para renovar equipo, etcétera, del sistema de prepago, y lo distribuimos entre los compañeros ante la necesidad de poder sobrevivir. La realidad es que ahorita en la ciudad de Torreón, de 29 rutas, 5 o 6 rutas son las que tienen un aforo que les permite pagar su combustible, pagar sueldos, pagar las prestaciones de los operadores y de los demás trabajadores, y ya alrededor de 23 o 24 rutas ya no lo pueden hacer. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos buscando a nuestras autoridades porque hemos tratado de aguantar nuestros trabajadores. El número de trabajadores que nosotros tenemos como grupo pues es de alrededor de 1,500 personas dentro de despachadores, operadores, lavadores, gente de oficina, etc. Pero como se ve las circunstancias, pues lo más probable es que antes de que termine el mes tengamos que empezar ahora sí a despedir gente. La verdad es que se ve muy complicada la situación, muy difícil. No se ve un apoyo decidido de las autoridades. Hay otras actividades que han recibido apoyos aquí mismo en la región, pero parte del problema que tenemos nosotros es pues la falta de estar organizados de manera nacional para poder actuar ante autoridades federales y estatales y poder pues bajar recursos o bajar programas que permitan que esta importante actividad sobreviva. Sin duda una problemática muy delicada el hablar ya de despidos, bueno, tal vez antes hay que prever mucho con las autoridades cómo hacer para no afectar a las personas que tienen aún un trabajo, pero bueno, hablaremos un poquito más adelante al respecto. Por el momento me gustaría preguntarle al señor Alfonso, ¿cómo se está viviendo esta situación en Veracruz? Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerles la invitación. Gracias, Mario, por hacernos un favor de invitarnos.
Bueno, la verdad es que lamentablemente, con gran tristeza, vemos aquí en el estado de Veracruz la falta de interés de las autoridades por el gremio. Digo, la verdad tenemos un problema bastante serio, por lo que escucho aquí de nuestro compañero de Roberto. Bueno, pues creo que andamos en las mismas condiciones, ¿no? Traemos un aforo demasiado bajo. Nosotros aquí en el estado de Veracruz traemos 10,000 unidades y traemos el 70%, bueno, ahorita a lo mejor el 60% paradas. Entonces tenemos un problema bastante complejo. No vemos por ningún lado alguna política en materia de transporte. Entonces ahorita esto se nos está complicando demasiado, pero demasiado. La verdad es de que estrategias como tales no hemos encontrado todavía, ya que no sabemos todavía con este reinicio de la nueva normalidad, no vemos todavía las políticas. Aquí nos implementó el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, de que los carros deberían traer nada más un solo pasajero por mancuerna. O sea, estamos hablando de cerca de 20 pasajeros por autobús. Eso nos trae una complejidad enorme, ¿no? Porque traemos una serie de compromisos enormes con las financieras. No vemos forma cómo podamos enfrentar esta problemática. Y hay una cerrazón del gobierno del estado a entrarle a la problemática, ¿no? Así en esas condiciones estamos. Gracias. Si bien a lo largo de estos foros hemos escuchado que el gremio transportista no estaba listo para una crisis de esta naturaleza, y en general ningún sector en México, ya que se está viviendo este tipo de crisis, el personal, operadores, el personal administrativo, ¿cómo afronta la situación más allá de su relación laboral? Es decir, más allá de tener o no trabajo, ¿cómo se apoyan en ellos? ¿Qué actividades se está haciendo hacia adentro de las empresas para mantenerlos al frente de la batalla? Mira, en el caso de... Sí, gracias. Mira, en esa parte sí nos pusimos de acuerdo con el municipio, investigamos y se consiguieron ciertos productos para sanitizar, las unidades, que se están haciendo de manera continua, una limpieza diaria de estas unidades por vuelta. A los operadores pues se les están pidiendo todas las precauciones, ¿no? Los cubrebocas, el lavarse sus manos vuelta por vuelta. Y afortunadamente hasta hoy en día pues hemos tenido buenos resultados. Esa parte ha sido importante. Un poco problemático al principio, sobre todo con algunos usuarios, porque hay mucha gente que piensa que no se va a enfermar o que este virus no existe, que son mentiras. Pero creo que ya con tanto tiempo que tenemos con esta crisis, pues ya la gente entendió la importancia de que se cuiden y cuiden a los demás. Esa parte creo que la hemos llevado bien, pero también por lo que vemos, pues va a ser una constante en lo que resta del año y tal vez en todo el año que viene. Pues es muy importante, es una de las partes más importantes, ¿no? Cuidar a nuestro personal, cuidar a nuestros usuarios y en esta parte del país tenemos buenos operadores, tenemos buenos trabajadores que la verdad es que nos han ayudado mucho con todo esto. En su caso, señor Alfonso, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, que en el caso de nosotros, en el tema del personal, tenemos una buena relación con ellos. En alcance de nuestros propios recursos, hemos hecho acuerdo con ellos. La verdad es para no tener que despedir a nadie, hemos logrado hacer acuerdos del 50% de salario. En el caso específicamente en el tema administrativo, ¿no? Que tenemos mucho personal administrativo y en los talleres y todo esto. Hicimos acuerdo con los sindicatos, hicimos acuerdo directamente con ellos y logramos hacer el 50% de los salarios para enfrentar esta crisis. Nosotros no hemos recibido apoyo aquí, la verdad, de nadie. Y sí, es muy lamentable. Hoy hemos perdido rutas completas que ya vemos imposible que vayan a poder seguir trabajando. Seremos notificado, en este caso al gobierno del estado, que nosotros dependemos del gobierno del estado de Veracruz, y no encontramos respuesta de nada, no hay un solo interés al respecto. Don Mario, ¿qué hacer en estos casos cuando el reclamo general o la situación general de los transportistas se sigue brindando el servicio por obligación y responsabilidad social que tiene el gremio,
pero solamente se acumulan las pérdidas y la incertidumbre. Sí, es un poco complicado el hablar del tema porque en cada estado, desgraciadamente, se manejan las cosas por separado. En algunos lugares, por ejemplo, hemos sabido y se han tocado por ahí tambores muy fuertes diciendo que el gobierno va a tomar la iniciativa. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, donde yo estoy, así como en la Ciudad de México, se hablaba de un subsidio de 4,000 pesos para el taxi y 6,000 pesos para cada autobús. Se ha diluido esa propuesta. Es muy pocos los que se han acercado y hay mucho problema. Entonces, yo siempre he dicho, durante muchos años, estoy hablando de 25, 30 años en esto, que los subsidios realmente no funcionan como tal. A veces están condicionados, están muy dirigidos. En una de las mesas mencionaba el tema de Tabasco, lástima que no está ahorita Nacho aquí con nosotros para que lo explicara con más detalle, pero esos subsidios ha sido muy complicado. Yo pienso que la parte más importante aquí es que la autoridad tomara algunos aspectos importantes que nos afectan directamente. Hemos hablado mucho del IVA, por ejemplo. Hemos hablado de las condiciones fiscales. Hemos hablado el tema del diésel más barato. ¿Por qué el agro recibe el diésel más barato? Y en el caso del transporte, que es una necesidad que mueve a la clase más vulnerable del país, que es la clase obrera, al ama de casa y todo esto, ahora se le está dando mucha importancia al transporte. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Ahora, si ustedes han visto algunos spots que hablan acerca de los enfermeros, de los doctores, etcétera, ahora ya incluyeron el transporte público. Dice, cuando los vean, apláudanle al chofer, etcétera. Bueno, yo pienso que esa parte que está de alguna manera un sector haciendo sensible, tiene que llegar al gobierno. Y el gobierno tiene que darse cuenta de que nosotros, en este caso, somos una parte importante para mover la columna vertebral de este país, que es la parte productiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo me canso de decirlo y lo he dicho más de una vez en algún foro, que es importante que se involucre la autoridad en ese sentido y dé facilidades. Si nos dieran facilidades fiscales, si nos dieran, no que nos den una dádiva para el diésel o algo por el estilo, no, sino que hubiera un plan definido de lo que se puede hacer para el transporte en general, el transporte en particular, el transporte público de pasajeros urbano y suburbano, yo creo que sería la medida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los transportistas? Esto está sirviendo para despertar conciencias. El hecho de que estemos en una mesa discutiendo este tema, a lo mejor antes no nos pegaba tanto porque nos defendíamos con la tarifa, que ha sido, entre comillas, la parte que se le ha dado mucha importancia por parte del transportista. Yo siempre he dicho que la tarifa sí es importante, pero hay otros aspectos en torno al negocio del transporte que se tienen que explotar. Y entre algunas de las cosas que tenemos que explotar es sobre todo la certeza jurídica de que la autoridad está volteando a ver el transporte como una necesidad y no solamente como un mal que ellos tienen que seguir manejando por ahí con los líderes y todo esto. Son cosas que abiertamente tenemos que hablar. Y estas cosas abiertamente pues las dejo en la mesa y quiero que los compañeros que están escuchándonos y viéndonos, sería bueno que tomaran la iniciativa y nos dijeran alguna de las cosas que aparentemente podrían servir en este momento y darle continuidad a estas cosas. Sí, don Mario, mire, tomando su idea, nosotros desde hace años compartimos, sin habernos conocido, el mismo pensamiento, ¿no? Tenemos que reconocer cuáles son nuestros errores como actividad, que estamos en la informalidad, que no estamos capitalizados, que hemos perdido mucho capital y tenemos equipo viejo, que no hemos mejorado, a lo mejor en lugares como en Torreón, que hace mucho calor, bueno, pues necesitamos equipos con clima,
necesitamos hoy en día autobuses con Wi-Fi para darle una mayor comodidad a nuestros usuarios. Pero es muy correcto lo que usted dice, nosotros no podemos cargarle todo el costo a los usuarios que son gente que ganan los menores salarios o que hay que transportar a la familia de esta gente, ¿no? Entonces tenemos que buscar el mejorar nuestro servicio para tener una mayor cantidad de usuarios, pero sin lesionar el bolsillo de nuestros usuarios principales, que es la gente que no tiene recursos para otro medio de movilidad. Es por eso que nosotros tenemos 3 o 4 años buscando a las autoridades federales, porque entendemos que son los únicos que nos pueden ayudar, y buscar una reforma fiscal que permita que nos integremos a la formalidad y que nos podamos capitalizar, como usted bien dice. Lo primero es, pues nosotros somos exentos de IVA. ¿Qué significa? Pues que pagamos IVA en todos nuestros servicios, en nuestro autobús, en nuestro combustible, y que no lo podemos trasladar ni recuperar. Nosotros les hemos solicitado el que podamos ser tasa cero, y que con tasa cero nos permita que, reuniendo todos los requisitos de formalidad, podamos solicitar una devolución de IVA mes con mes. Y un segundo punto sería el poder solicitar el IEPS. El IEPS es un impuesto que hoy está alrededor de 5.40 y que, aparte del 5.40, causa un IVA el IEPS. Entonces se vuelven arriba de 6 pesos por litro de combustible. ¿A quién ayudaría todo esto? Bueno, nos ayuda a nosotros, pero directamente a quien ayuda es a la movilidad del país. Nosotros movemos al día millones de personas, y si podemos, con una misma tarifa como la que tenemos hoy, mejorar y comprar autobuses último modelo, con motores que son ecológicos, que nos permitan acceder también a economías de los nuevos motores, porque con los motores viejos que tenemos, bueno, pues nuestro rendimiento no es el adecuado, que nos permita dar un mejor servicio, que nos permita no contaminar, etcétera. La verdad es que son muchos puntos a favor que creo que si como grupo nos unimos y vamos ante la autoridad podemos lograr algo. Yo le platicaba a la vez que tuvimos la oportunidad de hablar, yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces con gente del SAT en Palacio Nacional, en una ocasión acompañando también a gente de cámara de carga y de transporte de pasaje, y la realidad es que el trato y lo que ellos logran es mucho mayor que lo que nosotros tenemos. Ahí está nada más el dato de las facilidades administrativas. Tienen ellos mucho más importantes ventajas y beneficios fiscales que nosotros. La realidad es que nosotros sí accedemos hacia ellos, y la autoridad pues nos los da como una gracia, pero no vienen en nuestra actividad, no vienen estipulados, y sí sería muy importante que pudiéramos platicar con la autoridad, que nos entiendan cuál es nuestra problemática, que vean lo descapitalizado que está el sector, que vean cómo tenemos mucha gente en la informalidad, no les damos las prestaciones adecuadas a los operadores, no tienen seguridad social, etcétera. Y de esta manera, si nosotros pudiéramos entrar a esta parte de podernos capitalizar y dar estos beneficios a nuestros trabajadores, esto haría que diéramos un mucho mejor servicio a nuestros usuarios, ¿no? Es importante ver de qué manera lo podemos hacer como grupo, porque lo que sí encontré con este nuevo gobierno, bueno, es que están más abiertos a buscar beneficios sociales. Y si nosotros lo sabemos manejar, es muy probable que podamos jugar algo. Entonces sí sería muy importante que ustedes, que llevan esto más avanzado, pues ver de qué manera podernos organizar y podernos acercar con estas autoridades federales y hacer estos comentarios que creo que serían en beneficio de toda la sociedad. Pues creo que ha quedado muy claro que no hay tarifa que alcance para una verdadera crisis, y sin embargo el transporte público debe seguir funcionando porque es realmente necesario para la gran mayoría de las personas que habitamos en las ciudades. Me gustaría también preguntarle al señor Alfonso, además de este conflicto, traen uno muy grande que es las deudas que traen con los distintos proveedores. ¿Cómo están trabajando con ellos para negociar qué apoyos han recibido y qué panorama les espera, pues?
Fíjate que yo quisiera hacer un comentario, nomás regresarme un poquito al tema que estaban tocando del tema tarifario y los apoyos. Nosotros traemos una lucha ahí con Conturmex, ahí con Mario, con varios compañeros del país, que en su momento llegamos al Congreso, llegamos al Senado de la República, llegamos con los diputados y hablamos con todas las bancadas y lo más que logramos, un exhorto al presidente de la República. Digo, y una lucha tremenda a nivel nacional, con buena presencia, con buena presión, con apoyo hasta de gobernadores de por medio. Sin embargo, no logramos absolutamente nada. Las condiciones en el país son muy diferentes, digo, por lo que escucho ahorita aquí de Coahuila, ¿no? En el caso del estado de Veracruz, nosotros de tener en el estado 10,000 taxis, en 10 años subimos a 70,000 taxis. Hoy tenemos más de 100,000 taxis. ¿Por qué? Porque se dio como barajita de canje por el tema político y eso nos ha venido a pegar enormemente porque ya ni para el taxista es negocio y buscan otra forma de trabajar, que en este caso es hacer colectivo y pegarle al transporte público. Aquí tenemos leyes muy estrictas con respecto a los años de vida de los autobuses. Son 10 años de vida de un autobús y puede extenderse 5 más. Depende de las condiciones del autobús y una revisión que hay de por medio. La verdad es que el parque vehicular aquí no es tan viejo como tal. El aforo se nos ha caído enormemente. Nada más yo le puedo hablar que en la ciudad de Veracruz hace unos años teníamos 1,400 autobuses, hoy tenemos más de 3,000, porque se da lo mismo. Al final de cuentas, el tema político rebasa lo operativo en el tema de transporte. Entonces, ese es muy, muy complejo. Tenemos ya 6 años sin tarifa, y cuando el diésel costaba, no sé, estamos hablando a lo mejor de 7 pesos, 8 pesos, y hoy lo traemos arriba de 18 pesos, ¿no? Entonces, sí se nos es muy complejo, a lo mejor las condiciones a nivel nacional son muy diferentes. Insisto, no es por querer responsabilizar al Estado, pero no tenemos un solo apoyo. El tema también de cambio de partidos políticos, todo esto nos ha venido a pegar muy fuerte. En menos de 10 años tenemos 3 partidos políticos diferentes, ¿no? Entonces también muy, muy complejo. Y bueno, y regresando ahora sí al tema financiero, pues bueno, con lo que están escuchando, que traemos un tema de años de vida y rango, pues tenemos que estar renovando continuamente el parque vehicular. Traemos problemas serios con las financieras. También es cierto que traemos apertura muy buena por parte de algunas financieras, pero hay otras que no, otras que están cerradísimas, que no hay forma de negociarlas aquí en México, que lo más cercano es Estados Unidos. El caso, lo voy a comentar, el caso de Daimler, que es el tema de Mercedes. Esas negociaciones no se pueden llevar a cabo aquí en México y están cerrados a que haya un solo apoyo para una condonación de intereses. Sin embargo, las otras financieras, el caso de Navistar, el caso de Mercader, otras financieras de otras marcas de vehículos, están totalmente aperturados y sí están apoyando por lo menos entre 3 y 6 meses con condonación de pagos de intereses. Pero hay otras con las que estamos lidiando muy, muy fuerte, mucha presión, y sí traemos una renovación. Digo, aquí en el estado de Veracruz debe haber una renovación ahorita, o de deuda de autobuses, de cerca de 2,000 autobuses. Entonces es una deuda bastante fuerte, bastantes millones de pesos que se tienen que pagar mensualmente. Y ahora todas las empresas estamos cayendo en buró de crédito, que es otro gran problema donde no hubiéramos querido caer, ¿no? Porque nos viene a pegar muy fuerte. Gracias, señor Alfonso. Roberto Serna, en su participación anterior, hablaba de un punto muy importante que es el fiscal. Cómo afectan en las discusiones fiscales y la falta de una política pública que modifique las reglas fiscales en apoyo al transportista. Me gustaría que nos platicara otros 2 temas más importantes para el gremio. Por un lado es el fiscal. ¿Qué otro tema pudiera ser importante que pudiera brindar apoyo al gremio por parte del gobierno federal o estatal? Bueno, mira, otro punto importante, pero ese creo que ya nos corresponde a nosotros, es que tenemos que pensar que nuestro modelo de negocio ya cambió. Todas las condiciones de la pandemia vienen solo a agravar la crisis que ya teníamos como sector. Tenemos que buscar el trabajar como empresa por ciudad o por región
para poder tener solamente el servicio adecuado y necesario en la ciudad, y también para poder tener una administración profesional y eficiente. Pienso que si nosotros migramos hacia esta profesionalización del servicio, vamos a empujar a la autoridad local o estatal, dependiendo de quién sea la autoridad que nos regule, y la vamos a obligar a sentarse con nosotros y a llegar a acuerdos para poder trabajar con la primera finalidad es de dar un servicio de calidad al usuario, ¿no? Y una finalidad que es de nosotros es que esto sea financieramente viable. Tenemos que trabajar en el número de autobuses que sea necesario, porque es verdad que tenemos competencia por los taxis, es verdad que tenemos competencia por otro tipo de servicios en algunos lados como mototaxis, etcétera, pero también un problema grave es que nosotros estamos saturados de autobuses. Ahora que en la pandemia, pues esto va a tardar, si nos va bien, meses, si nos va mal, un par de años en que volvamos a tener los aforos que teníamos antes, y vamos a tener una gran cantidad de la flota ya parada, que tenemos que ponernos de acuerdo en que sea la flota de mayor antigüedad, la más ineficiente, etcétera. Y tenemos que buscar dar servicio, porque si abandonamos las rutas después, como decía nuestro compañero Alfonso, pues va a ser imposible recuperar muchas de las rutas que tienen años trabajando y que después de dejarlas un par de meses o varios meses sin servicio, pues la gente busca otra manera de cómo moverse, ¿no? Entonces tenemos que buscar la unidad como región, como ciudad. Tenemos que buscar el trabajar como empresa. Hay muchas maneras de hacerlo, no necesariamente tiene que migrar a una sociedad anónima desde un principio. Se puede trabajar como un coordinado fiscal, que la ley lo permite, donde sigues teniendo tu concesión, tu autobús, pero haces una administración general para tener un control del servicio de toda la ciudad o de la región, de sus ingresos. Y bueno, ahorita la verdad es que lo que hay que buscar es dar el servicio y sobrevivir. Y más adelante, pues organizarnos de una mejor manera para que esta actividad sea considerada como lo que es, como una actividad esencial para el país, y buscar las mejoras, ya sea mediante apoyos fiscales, como a otras actividades se les da, o créditos blandos, etcétera, para poder salir de esta crisis. Don Mario, ayer escuchaba a algunas autoridades en algunos foros opinar respecto a que no hay manera de que los transportistas vuelvan a operar con números negros en los próximos meses, y que será necesario darle un nuevo significado a la palabra subsidio y pensar en coordinarse en proyectos de movilidad integral certificados en las distintas comunidades, para a través de ellos poder atraer recursos de distintas bolsas municipales, estatales, de gobiernos federales, pero también de otras entidades que apoyan el transporte, sobre todo el transporte que busca contaminar menos. ¿Qué le parece esta postura? Sí, es muy cierto. Yo he participado en algunos foros de la CONAE y hablan mucho de la experiencia de los autobuses eléctricos, por ejemplo. Antes de la pandemia había mucho ruido de lo que se podría hacer en cuestión de hacer cambios en el transporte drásticos, pero ahora con esto, lo decía muy bien Roberto, que ya el modelo de negocio tiene que cambiar. Yo recuerdo muchos años atrás, en las reuniones que hacíamos cada año, al principio esas reuniones eran nada más de pelotear entre los compañeros, que nos iba muy bien. Nadie decía que le iba mal. Y muy pocos enseñaban la fórmula para que les fuera bien o les fuera mal. Por supuesto que nunca las fórmulas de me va mal nunca salieron. Y eran verdaderas reuniones de café. No había una propuesta. Yo siento que ahora, con esto que estamos viviendo, y aparte con el tiempo que hemos pasado y las experiencias que se han tenido, se tienen que modificar muchas cosas en el transporte.
hace unos 25 años, cuando se hablaba acerca de hacer cambios en el asunto del prepago, yo me acuerdo que comencé a exhibir la película Esquina Bajan. Ustedes la han visto seguramente, es una película de los años 40. Si no la han visto, véanla, por favor. Y ahí se hablaba de la modernidad del transporte. ¿Y saben ustedes cuál era la modernidad del transporte? Poner el arturito en la caja para depositar el dinero. Y había resistencia para poner el arturito, que le llaman aquí en la Ciudad de México el arturito, o la alcancía. Y eso era la modernidad. Fue el cambio. ¿Por qué? Porque ya quitaron al cobrador de los autobuses. ¿Sí se acuerdan de esa parte que se subían y cobraban? Ahí en Guadalajara, Fernando, todavía existió mucho tiempo eso de que se subía un cobrador y te entregaba el boletito y tú le pagabas. Bueno, todo eso era modernidad en aquel entonces. Pero yo les explicaba que no ha cambiado mucho, porque se seguían trabajando, alargando rutas innecesariamente, por ejemplo, cuando no había foros adecuados, moviendo rutas. Las rutas en México, siempre lo he dicho, se han hecho a conveniencia de las personas. Inclusive en esa película me acuerdo que David Silva, que era el artista estrella, cambia la ruta de su servicio de transporte porque se sube una chica muy guapa y le dicen, ¿dónde vives? Y entonces él quería saber en dónde vivía y dio la vuelta y se metió entre las calles y cambió la ruta. Y esa ruta se hizo una ruta nueva. Entonces, ha habido muchos modelos de negocio que tienen que cambiar. Ahora se ha hablado mucho, lo ha dicho mucho Jesús Padilla, que o cambiamos o nos cambia. Y ya el futuro ya nos alcanzó, entonces tenemos que hacer cambios drásticos. Y esos cambios drásticos tienen que ser, pues no solamente operar adecuadamente. Sabemos que la competencia, como decía Alfonso, sí, de los taxis aquí en la ciudad, aquí en el Estado de México son colectivos. Entonces quiere decir que hay mucha gente que necesita el transporte, pero a la vez la ineficiencia por parte de nosotros hace que esa competencia comience a crecer. Tuve una experiencia en un curso que fuimos a dar a Costa Rica. Imagínense, nos están pidiendo cursos a los mexicanos que les vayamos a dar allá. Y fuimos el ingeniero y yo y vimos exactamente la problemática que tienen en Costa Rica. Y un compañero nos dijo, ¿saben ustedes cuál es el peor problema que tenemos aquí? Los piratas, me dice. Le digo, bueno, eso es en México. Dice, pero ¿saben quiénes somos los causantes? Nosotros. Porque si nosotros, aquí la gente está acostumbrada a tomar el camión a las 8 en punto. Si nosotros no llegamos a las 8 en punto, hay camionetas en las esquinas que están listas para dar el servicio. Entonces me quedé pensando en eso. Tiene razón. Si nosotros nos caemos en la hamaca, para los veracruzanos va esto, nos echamos a la hamaca a gusto, pues alguien nos va a ganar el negocio, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar nuevas fórmulas para mejorar nuestro negocio. Esto es un negocio. Es cierto que necesitamos certeza jurídica para que las concesiones tengan la validez, porque en algunos lugares hay permisos, hay concesiones, etcétera, y se maneja cada quien a su manera. Pero también el aspecto que viene, que ahorita tocábamos y que preguntaban ustedes, tanto Fernando como Cris, el aspecto financiero. Aquí tengo mi teléfono de Yucatán, me dicen, oye Mario, ¿qué están haciendo en otros estados? Porque ya quieren embargarnos. Y le pregunté quiénes y ya lo dijo ahorita Alfonso, ¿no? Realmente sí es cierto, pero en otros lugares la misma financiera, fíjense, es lo chistoso, que a veces nos tratan con diferente varita. La misma financiera, por ejemplo, en Sinaloa, hizo una negociación con los compañeros porque ellos deben 400 camiones ahí en Culiacán. Y les dijeron, si ustedes quieren que se los paguemos, no tenemos dinero y vamos a hacer una negociación que nos convenga a los dos. Hicieron un convenio. Ok. Y si no querían, les dijeron, si ustedes no quieren este convenio, ahí están los 400 camiones, llévenselos. Porque nosotros ya lo que estamos sacando es para el chofer en este momento. Entonces, a veces ese tipo de comentarios bravos pueden servir. Pero aquí lo más importante en este caso, como decía Roberto, es tener una unidad en el sentido de ver qué se puede hacer a nivel nacional y que tanto las autoridades
como los proveedores, las financieras, etcétera, vean el transporte en conjunto, no como una cosa aislada. Porque en alguna ocasión me acuerdo el gerente de ventas de Mercedes-Benz en una ocasión me dijo, Mario, ¿para qué los organizas a tus cuates? Nosotros vendemos lo que queremos y lo que podemos y lo que tenemos. Entonces, el día que ustedes se organicen, nos van a pedir camiones con llantas cuadradas y no los vamos a tener. Y era una broma, ¿no? Pero es una realidad. El día que nosotros nos organicemos como grupo y demos el frente con un apoyo realmente fuerte atrás, como decía Jesús Padilla en la intervención que tuvo en la primera mesa, sin estarnos peleando y las envidias y todo este tipo de cosas, tenemos que dejarlas atrás. Vamos a buscar que este negocio siga funcionando. Yo lo he dicho, a mí me preocupa mucho el hombre camión, el compañero que tiene una pequeña empresita. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no estamos unidos en ese sentido, entonces no podemos ni siquiera ayudarnos nosotros mismos, mucho menos ayudarlos. Entonces, hay muchas cosas que platicar. Muy positivo los comentarios de lo que está pasando en Torreón. Escucho a Alfonso con algunos detalles de Veracruz, y sí es cierto. Hace unos 25 años, tú no me dejarás mentir, era el peor transporte que había en México, el de Veracruz. Sin embargo, ha mejorado mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando, pero ahora, más que nunca, nos obligan las circunstancias a hacer un plan de trabajo muy diferente, con otras perspectivas, y buscar qué es lo que tenemos que hacer también como grupo. Ya es el tiempo de que el grupo del transporte realmente, como siempre lo cacaraqueamos por ahí, que somos una familia, pues ahora sí vamos a ser una familia y vamos a luchar porque esto realmente se lleve a cabo. Señor Alfonso Enríquez, el modelo de negocio está desgastado. Dos caminos, uno, lo decía Roberto Serna, es la profesionalización, y ligado también es la unidad del gremio, por estado o por país. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al transportista las dos cosas? Uno, reconocer sus fallas, y dos, generar confianza con sus compañeros. Mire, yo creo que es que, para empezar, yo no dudo que hemos hecho un esfuerzo enorme todos por buscar profesionalizarnos. También así que hay empresas exitosas aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz, pongo el ejemplo de Veracruz, es de las pocas entidades donde hay carros panorámicos, climatizados y todo. Sin embargo, esos carros han ido a menos ahora, porque y vuelvo a lo mismo, por el tema tarifario. ¿Por qué? Porque esos carros consumen más combustible, y esto no es como el transporte federal, donde cada quien rige su propia tarifa, oferta y demanda. En el caso de los estados, o por lo menos el estado de Veracruz, quien regula la tarifa es el gobierno del estado. Entonces, el escenario es muy pues desproporcional para el transportista, porque, insisto, si nosotros compramos empezamos a renovar parque vehicular fuertemente ahorita en 2014 compramos un parque vehicular a lo mejor 500 unidades, en el 2016 volvimos a comprar unidades, 2018 volvimos a comprar unidades, y ahorita 2020. Todo eso se hizo bajo un estudio de aforo y todo, ¿no? Y bajo un esquema de que la propia ley establece los aumentos tarifarios. Entonces, no es un tema nada de profesionalización, es un tema de involucrar a los gobiernos de los estados, en el caso de aquí de Veracruz. Hoy, todo eso se echó a la borda. ¿Por qué? Porque las tarifas no se han movido por un tema de interés político. Insisto, ¿yo por qué me involucro tanto en el tema político? Porque es lo que estamos viviendo nosotros aquí. Aquí ha habido intentos bueno, en este caso del propio gobierno del estado, de querer meter ellos transporte. Cuando hablan lo que cuesta la operatividad al gobierno del estado, por decir hace 10 años aproximadamente, o 12 años, intentaron meter el transporte público. Aquí está Mario del Castillo, que vino a Veracruz. Sin embargo, le costaba al estado en ese entonces 9,000 millones de pesos. Decían, oye, si te va a costar 9,000 y no vas ni a poder con el negocio, ¿por qué no mejor le destinas 2 o 3,000 pesos, 2 o 3,000 millones a lo que hoy hay, y va a funcionar mucho mejor? Ah, no. Ahí sí entonces no hay apoyo para el transportista. Pareciera que nada más es buscar un negocio para el propio político, ¿sí? Como lo que ha pasado, no me acuerdo en qué parte, creo que allá por Coahuila,
que el gobernador Moreira metió camiones y al final se los regresó con los propios transportistas. O sea, al final lo que tratan de hacer es un gran negocio de malversar los propios fondos de los estados. Yo insisto por eso que es muy importante que los gobiernos de los estados se involucren con el propio transportista para hacer un transporte mucho más eficiente. Hemos hecho muchas cosas, sí nos hemos, insisto, renovado nuestro parque vehiculares, hoy tenemos nuestros propios autoconsumos de combustible, hemos avanzado muchísimo para ser más eficientes, sí hemos buscado, pero cuando tenemos la oportunidad, como dice Mario, que fueron a Costa Rica, hemos buscado la oportunidad, intentamos ver el tema del transporte eléctrico, vimos que donde funciona el transporte eléctrico es porque los gobiernos apoyan con un tema económico para que eso funcione, porque como negocio no es negocio, es un tema de contaminación realmente. Entonces, si hay fondos para eso, si el vehículo es híbrido, te dan el 30%, si el transporte es eléctrico, te da el 50%, por lo menos así funciona en España. Entonces, te das cuenta que no es un tema que lo hacen por negocio, lo hacen porque realmente a los propios gobiernos les interesa y apoyan dinero. Aquí en el estado de Veracruz, hace aproximadamente 14 años, hubo un programa que arrancó, que fue un programa de chatarrización, ¿te acordarás, Mario? Y el propio gobierno del estado nos daba entre un 10 y un 15% del costo de la unidad a cambio de renovarla. Y así funcionó muy bien hasta hace 4 años, 5 años, que se suspendió y ya no hay forma de renovarlo, o ya no hay forma de volver a acceder a ese tipo de programas. Al inicio del programa nos comentaban ahí de unidades que están presentando para la movilidad urbana, de movilidad masiva, ¿no? Yo me pregunto, con las condiciones de hoy, que quieren poner muchas reglas para traer los carros con muy poco pasaje, esos carros pues ya no van a funcionar. Nosotros hicimos una renovación apenas hace, ¿cuántos meses tiene? Como 8 meses. Compramos unidades muy, muy largas, pensando en mayor movilidad, ¿no? Pero apenas 8 meses, hoy estamos tristes porque nos dejan subirle a lo mejor esos carros 30 personas, ¿no? No hay rentabilidad para pagar una letra de 50,000 pesos, ¿no? Estamos en una crisis muy seria y yo creo que esto debe ser compartido, todo debe ser compartido, el propio gobierno del estado los estados deben de meterse con todo, hay que buscar apoyo de la federación, efectivamente, todo lo que decía aquí el compañero de Coahuila, Roberto, la verdad es que sí es importante todo eso, pero nunca dejar de la mano que los gobiernos se involucren en esta. Al final, los responsables de prestar un servicio en cada municipio, en cada entidad federativa, son los gobiernos, que nos dan la oportunidad por medio de concesiones, es cierto, pero también es cierto que tenemos que hacer negocio de eso mismo, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia que nosotros tenemos en el estado de Veracruz, y sí la estamos pasando difícil, muy difícil, y creemos que le estamos poniendo todas las ganas, estamos buscando apoyo de todos lados, estamos muy endeudados, creo que ese es nuestro gran problema hoy, porque no encontramos una respuesta satisfactoria, o por lo menos buscar apoyos de la propia banca como Banobras, ¿no? Con tasas preferenciales, donde pudiéramos liquidar a las financieras y quedarnos con una sola deuda, ¿no? Una sola deuda con intereses mucho más bajos. Eso es lo que quisiera. Perfecto. Pues estamos a unos minutos de cerrar, así que me gustaría preguntarles de manera breve al señor Roberto, ¿cómo les va también con la inseguridad y con el transporte pirata? Bueno, mira, aquí en Coahuila el problema de la inseguridad se solucionó hace ya 5 o 6 años. Vivimos épocas muy complicadas, éramos de los lugares del país con mayores índices de inseguridad. Hoy en día eso no es un problema. Esa parte la autoridad ha trabajado muy bien. Toda la región, incluyendo los estados como Durango, que estamos Torreón y Gómez Palacio unidos. Esa es una parte que afortunadamente ha sido rebasada y está muy bien controlada. Por otra parte, nos sucede lo mismo que en la mayoría de los lugares del país, ¿no? Los compañeros de los taxis hacen circuitos muy cortos donde tenemos una buena cantidad de usuarios, se presentan a las horas pico y bueno, pues nos hacen una competencia desleal. Se ha estado trabajando con las autoridades para ver esta parte, pero la realidad es de que
tienen una buena cantidad de poder de corrupción y pues nuestras autoridades, sobre todo hablando a nivel de inspectores y ese tipo de autoridades, pues se corrompen muy fácilmente. Pero es una parte que sobre todo ahora con la pandemia pues hemos retomado con fuerza porque pues puede ser la solución para salvar por lo pronto al transportista, ¿no? Perfecto. ¿Con ustedes, señor Alfonso? Bueno, pues mira, en el tema de seguridad, pues con el sector transporte no tenemos, la verdad, en el tema de pasajeros no tenemos problemas. Hay un problema muy serio en el tema de carga, pero bueno, con respecto a nosotros no tenemos ahí problemas. Traemos problemas con el tema de la aplicación de la ley. Ahí sí traemos unos problemas muy serios, con lo que decía ahorita Roberto, ¿no? La verdad, el tema de la corrupción, pues difícilmente la autoridad le entra a veces a combatir, y ya no hay que cambiar las leyes, nomás hay que aplicarlas tal y como están escritas, ¿no? Yo creo que requerimos un poquito de la aplicación como tal de la propia ley, y pues de eso pedimos nuestra limosna. Yo creo que eso, y insisto, involucrar, y que el propio Estado se involucre en la problemática del transporte, puede hacer que el transporte salga avante bien, porque a mí sí me queda claro que si no se hace algo al respecto, vamos a terminar en carretas. Yo digo aquí al compañero Roberto, la verdad que las condiciones en Coahuila están de maravilla, y qué bueno y felicidades. Yo creo que el resto, o al menos, por lo menos los estados que yo conozco, andan por la calle de la amargura, donde el Estado, donde los estados, los gobiernos no se han metido a apoyar de forma directa, no hay forma. Vemos el propio DF, ¿no? Donde vemos unidades muy bonitas, pero que no son rentables. Cuando tú ves lo que cuesta una unidad, esa de doble piso, que creo que costaron sobre 12 millones de pesos, no alcanzarían a pagar, creo que ni un cuarto de letra, ¿no? Hay una problemática muy fuerte. Yo creo que yo cuando escucho a los compañeros de aquí de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, de propio Mérida, traen una problemática seria, pero seria. A lo mejor es la mitad del país, no sé si a lo mejor el resto del país hacia la zona de allá norte, sea en otras condiciones totalmente diferentes, y los gobiernos realmente estén participando de lleno y haciendo empatía con los transportistas. Muchos esfuerzos se han hecho por tener interlocución con el gobierno federal, lo comentaba Roberto Serna. Seguramente lo han hecho muchos más, y de forma organizada y desorganizada también. Esta pandemia pone sobre la mesa las condiciones y sensibilización del transportista para volver a intentar tener una representación nacional, don Roberto. Sí, así es. Es tal vez el punto más importante a mi entender, el que nosotros, bueno, me da mucho gusto el que nosotros reconozcamos todos nuestros problemas y nuestros errores, y creo que ese es lo principal que nos empieza a unir para buscar a nuestras autoridades, y buscar no para confrontarlas, sino para trabajar junto con ellos, explicarles nuestros problemas, nuestra dinámica de trabajo, nuestras necesidades, y proponer soluciones en conjunto. Creo que estamos en un buen momento para hacerlo. Como decía nuestro compañero Alfonso, si no, en poco tiempo, pues la mayoría de los compañeros van a estar quebrados y vamos a tener un problema social muy grande, porque ¿quién va a dar el servicio en las ciudades? La verdad es que este servicio pirata funciona pues porque va solamente a las horas pico, pero en realidad no es un sistema que pueda cambiar nuestro servicio, no es un sistema que vaya a dar el servicio desde muy temprano hasta muy tarde, días de fin de semana, días inhábiles, etcétera. Entonces, tiene que entender el gobierno que es una parte muy importante, y que sería muy peligroso y muy complicado el que nosotros quebremos y que la gente no tenga esta movilidad. Entonces, lo importante, y yo diría que como resumen, es que qué bueno es poder conocer las experiencias y conocer a otros compañeros de otros lugares. Qué bueno es poder compartir lo que estamos viviendo, y que ahora lo que necesitamos es pues un poco de acción, que nos pongamos de acuerdo, que tengamos un poco más de acercamiento, que busquemos ir formando nuestra cámara, que yo le comentaba a don Mario que ese es lo que a mí en el SAT siempre me dijeron es: necesitan una cámara porque nosotros como autoridad no te podemos atender a ti como persona particular,
tienen que ser los intereses de un gremio y estos intereses se deben ver representados en una cámara, es la manera en que se deben de organizar. Entonces es muy importante que se retome este tema y que busquemos organizarnos y acercarnos a nuestras autoridades, ya sea estatales, pero también a las federales, y que busquemos la manera de cómo esta actividad pueda subsistir y cómo pueda mejorar. Perfecto, pues se nos acaba el tiempo y antes de cerrar me gustaría leer un par de comentarios de la gente que estuvo siguiéndonos. Gracias a todos los que nos saludan desde Tijuana, Oaxaca, y por cierto, de Oaxaca, Esaú Silva Bautista dice: en Oaxaca la inseguridad ha aumentado con esta pandemia, han asaltado a gran cantidad de operadores, una situación que se repite en muchos estados de la República. Hugo Sánchez Flowers dice: fideicomisos propios que pueden ser en garantía, fortalecería la economía y la forma de comprar las unidades. Desgraciadamente, el depender o esperar que el gobierno realice su trabajo, tenemos toda la vida, me imagino que lo dice justo hablando de que tienen que esperar justo eso, ¿no? Esperando toda la vida que les ayuden a resolver sus problemas. Dice: han hablado mucho de la unión mediante la Conturmex que dirige Mario Hernández. Deberían de impulsar estos temas desde ese espacio para ayudar y autoayudarse a crecer. Cierto. Muy bien, Cris. Nos quedan 4 minutos de programa. Nos gustaría cerrar con comentarios finales. Señor Alfonso Enríquez, su resumen de esta experiencia y su comentario final. Bueno, pues mira, yo creo que nada, agradecerles la invitación. Y dos, este comentario para Mario, pues fortalecer Conturmex, Mario, y con todo, el estado de Veracruz está con todo el ánimo de organizarlo. Sabes que llevamos años caminando con ustedes, y sí, en favor de hacer una cámara, ¿no? Y cuenten con nosotros, o cuenten con nosotros contar con ustedes. Gracias. Gracias, señor Roberto Serna. También, primero, un agradecimiento por la invitación. Me da mucho gusto, yo no los conocía. Me da mucho gusto saber que ya hay gente organizándose al respecto y les agradezco esta invitación. Muy amables. Gracias. Don Mario, sus comentarios finales. Hoy tuve una plática con una organización muy importante y me preguntaba qué es lo que estábamos haciendo con estas mesas, ¿no? Les ha inquietado un poquito que los transportistas hayan tomado la iniciativa. Esto no es nuevo, siempre el transportista ha tomado la iniciativa. Y le contesté y le dije, es el ensayo que estamos haciendo con las mesas de diálogo, es buscar también que las organizaciones se fortalezcan. Me gustaría hacer una mesa en donde participáramos organizaciones del país, como la MTM, Conturmex AC y otras, y que los compañeros transportistas, especialistas y académicos, así como proveedores, nos vean como el referente del transporte organizado y hacer un frente común en camino para formar la Cámara del Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros. Así, de esta manera, que el gobierno nos incluya en su agenda para hacer del transporte una actividad respetada. Yo creo que esto que escribí, que le contesté a un compañero, creo que es la base, y yo creo que estamos cayendo en esa situación. Ya lo dijo Alfonso, ya lo dijo Roberto, yo creo que necesitamos caminar. Las organizaciones locales hay que fortalecerlas. Y es bueno, bienvenida a las asociaciones. Yo siempre he dicho, entre más salgan organizaciones, quiere decir que estamos trabajando. Entonces, sería muy bueno que al final del camino, estos comentarios, Fernando, Cris, yo voy a pedir el apoyo siempre. Me he recargado mucho en ustedes y a lo mejor hacer un análisis de cada una de las mesas, sacar los puntos concluyentes y eso, ahora sí, mandárselas a Roberto, mandárselas a Alfonso y a todos los que han participado para ver qué están haciendo en su estado. Y yo estoy feliz de la vida que fortaleciéramos más a Conturmex, por supuesto, es el lugar donde yo he crecido. Pero aquí el asunto está en que yo creo que el punto
central es caminar y formar la Cámara de Transporte. ¿Por qué no hemos podido hacer la Cámara de Transporte? Ya lo hemos intentado. Porque la información de la Secretaría, por ejemplo, de Finanzas o la Gobernación, no es correcta. Los compañeros a veces no dan todos los datos, porque a veces escondemos la información. Yo creo que ahorita ya no hay forma de esconder ninguna cosa. Sabemos que todos estamos padeciendo por el mismo problema. Hay deudas, se están manejando los embargos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esa unificación de datos. Nos piden, por ejemplo, 10 estados solamente. La última vez que platicamos del asunto. Caray, con la mano completitos, pero tiene que ir de la mano el consenso del gobierno local, el consenso del gobierno, ¿cómo se llama? Municipal, inclusive, porque en algunos lugares es municipalizado el transporte, y la información también real de los compañeros, con toda la información. Por eso, si todos en los estados o en las ciudades se juntan en una organización local y tienen toda la información, como estamos viendo ahorita, tú nos ayudaste mucho, Fernando, con Luis Alberto de ahí de Guadalajara, que tiene mucho interés en hacer un trabajo serio para el Estado. Si así en cada estado y en cada ciudad nos proponemos hacer algo, yo creo que vamos a seguir picando piedra. Yo creo que vamos a pegarle al centro del círculo para realizar nuestro objetivo, que es formar la Cámara del Transporte Urbano y Suburbano, y que esto sirva no solamente para nosotros ahora, en tiempo inmediato, sino también para nuestros hijos que queremos que sigan en esta labor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Cris. Y gracias, Fernando, por este apoyo y la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, don Mario, aquí están los comentarios muy importantes que se dieron en este foro. Ya uno de tantos que se está haciendo y se seguirá dando a través de diálogos de movilidad del pasajero 7. Y además, don Mario, le tomamos en nuestra versión impresa el resumen de cada uno de los foros que bien se han llevado a cabo con su coordinación y su apoyo. Quiero agradecer muy especial al señor Roberto Serna Aguilera, gerente general de Ómnibus Fronterizos de Coahuila, al señor Alfonso Enríquez Bouzat, presidente del Consejo de Administración de Autotransportes Urbanos del Puerto de Veracruz, por supuesto a don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC, a mi compañera Cristela Gutiérrez, y en la producción a Iván Sepúlveda, a toda la gente que nos siguió por Facebook en vivo y sobre todo también a la gente que nos seguirá en las repeticiones. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Diálogos de Movilidad desde Casa.